Estamos en contacto con el señor Jack Benítez, presidente de la Asociación de Transportes La Libertad, que brinda servicios en distintas provincias de la Sierra Liberteña y está en las conversaciones que se están realizando aquí en Lima para aterrizar un acuerdo precisamente que tiene que ver con el subsidio. Señor Benítez, ¿cómo está? Bienvenido a Ampliación de Noticias. Buenos días a ustedes, señorita Mónica, señor Carlos, señor Fernando, que se encuentran Buenos días, ¿cómo está? La emisora más grande del Perú, RBP. A sus gratas órdenes. Bueno, en primer lugar, ¿cómo vienen las conversaciones? Se habló mucho, primero hubo una decisión, digamos, de fuerza, de presión, luego salió el ministro a señalar que se están evaluando estos subsidios, pero ¿de qué manera se están llevando las conversaciones y, en todo caso, cuánto han avanzado? Mire, en realidad nosotros estamos en ese momento pues agrupados a nivel de todos los gremios a nivel nacional. Efectivamente se están llevando a cabo estos tipos de conversaciones en lo que realmente nosotros como empresarios estamos casi al borde de la quiebra. Sin embargo, es una gran responsabilidad del gobierno de poder contribuir en lo que corresponde a los subsidios, que es sumamente importante toda vez que solamente nos están autorizando pues el poder abordar el 50% de la capacidad normal de los vehículos, pero hace un momento todavía no hay un pronunciamiento oficial de parte del gobierno, ¿no? Estando ya a puertas realmente de reiniciar este tipo de actividades. Entonces consideramos que es un peligro y hacemos un llamado desde acá a las autoridades pertinentes para que asuman este rol protagónico y puedan emitir esta responsabilidad que vaya de beneficio de cara pues sí. Ahora, a los responsabilidad también, digamos, de los gremios, ¿no? Porque evidentemente sí es verdad que les están exigiendo tener menos pasajeros, hay que invertir en las medidas de protocolos, bioseguridad, pero la verdad es que antes tampoco funcionaba extraordinariamente bien el transporte. Entonces, ¿cómo mejoramos a partir de este acuerdo? Porque por un lado, sí, se le exige al gobierno la posibilidad temporal de un subsidio, pero por otro lado, ¿qué ofrecen ustedes? Sí, efectivamente, yo creo que de alguna manera como transporte siempre también hemos sido postergados, o sea, nunca se ha escuchado la voz, bueno, que hoy en día de alguna manera tenemos ese tipo de conversaciones, porque los gobiernos anteriores no hemos sido escuchados con nuestra necesidad álgida del día a día. Hemos hecho las propuestas, las solicitudes, sin embargo, siempre ha habido indiferencia, ¿no? En todo caso, creemos que a través del diálogo, la conversación permanente, a través de una mesa que se puede establecer, nosotros para dar a conocer nuestra situación problemática y el gobierno para establecer las medidas y encontrar la solución pertinente que corresponda, como digo, fundamentalmente que beneficie a nuestro público usuario, que son la razón de nuestra existencia. Ahora, lo que ustedes están planteando es... A ver, Fernando, creo que tenemos que mejorar la comunicación. Un segundito, por favor, para, para poder mejorarla. Y sí, quizá, mientras se mejora la comunicación, a ver si está. A ver, probamos. Entonces vamos con Carlos Villarreal primero y adecuamos la comunicación para las preguntas pertinentes de Fernando. Adelante, Carlos. Señor Benítez, ¿cómo está usted? Muy buenos días. ¿Cómo está? Buenos días a ustedes. A ver, haciendo un análisis en torno a la negociación y al subsidio, ¿se han barajado cifras respecto a cuánto necesitarían los transportistas para cubrir justamente este déficit que ha surgido a raíz de la pandemia, a raíz de la emergencia? Ustedes han trabajado evidentemente con un 50% menos de capacidad de pasajeros. Entonces, ¿se ha analizado cuánto se requeriría, ¿no?, en la estima de ustedes para cubrir esta crisis, para salir de esta crisis? Y, bueno, si hablamos de cantidades exactas, probablemente hay una variación, buses más, buses menos. Sin embargo, en particular le podría dar un dato exacto a lo que corresponde a la región La Libertad. Sí. Acá somos aproximadamente 600 buses, la mayoría de 30 pasajeros, entonces también lógicamente pues tendremos un promedio de 80 buses que son de 50 pasajeros. Entonces, considerando esa cantidad, es realmente la que podríamos nosotros tener una idea clara de cuánto se necesita para poder apoyar con el subsidio. ¿Pero ha habido alguna, diríamos, propuesto planteamiento de parte del Ejecutivo en torno a manejar cifras? Y
como repito, efectivamente, hay ese tipo de conversación, pero hasta el momento no hay nada concreto. Hoy por la mañana, por ejemplo, el ministro de Salud está anunciando que los vehículos deben cargar el 100% de su capacidad de acuerdo a estándares internacionales. No sé realmente en qué se están basando, si miran o no miran la salud de la población, pero tenemos ese pronunciamiento, ¿no? Por eso es que no se llega realmente todavía a algo concreto en ese momento, ¿no? Señor Benítez, buenos días, espero que me oigan bien ahora. Perfectamente. Yo no sé dónde es que he escuchado eso. Hay un consenso, me parece, entre los miembros del gabinete para que haya un subsidio en la medida en que ustedes dejen sitios vacíos y no llenen sus unidades de transporte. Pero yo quería preguntarle, ¿ustedes qué es lo que plantean? ¿Que sobre la base de qué se fije el monto de ese subsidio? Porque están planteando que sea por kilometraje, ¿no? Sí, efectivamente, la cantidad diríamos, de monto que se establece justamente a nivel nacional, yo le estaba hablando un dato de ámbito regional, y a nivel nacional efectivamente es de acuerdo a la distancia pues en ciudades, ¿no? Porque los precios siempre van a variar, no tienen un determinado, diríamos, costo, llámese Lima-Arequipa, o Lima-Piura, o Lima-Ica, hay una variación, entonces lo que se busca es que se asuma esa cantidad, ese porcentaje en base a un precio estándar que no perjudique pues realmente a nuestro capital, porque caso contrario estamos al riesgo de la quiebra. Ahora, lo que se ha adelantado es que en todo caso, de llegar al acuerdo del subsidio, poner el monto con las variaciones que usted señala, irían directamente estos recursos a la ATU, y la ATU sería la encargada, digamos, de dirigir en el tema de las transferencias. Se ha hablado de 300 soles por unidad, que es lo que nos adelantaron aquí otros representantes. Pero lo que yo quería preguntarle, en todo caso, ¿cuáles son los márgenes de utilidad que ustedes han tenido hasta antes de la pandemia? Bueno, en todo caso, eso también tiene una variación, dado que siempre ha habido competencia desleal por parte de vehículos M2, M1. Entonces, definitivamente también ha habido, pues, no tan claro, digamos, una captación, porque, bueno, me refiero en ámbito regional, porque en ámbito nacional definitivamente los vehículos van a partir con su capacidad y lógicamente no había perjuicio alguno, ¿no? Pero sí de ámbito regional siempre hemos tenido esos inconvenientes que no nos han permitido realmente tener esa capacidad al 100%. Vamos a hacer una pausa, Fernando, Carlos, vamos a regresar para seguir hablando de este tema. Es un tema fundamental, el tema del transporte es un tema fundamental y habría que capitalizar precisamente el momento en el que estamos viviendo para dar un paso hacia adelante, más allá de que se requiera, digamos, cerrar una brecha en términos monetarios. Lo que hay que cerrar es la brecha en términos de desigualdades para que la gente pueda transportarse de una manera más segura, más protegida y más orientada, ¿no?, a lo que se requiere. Pausa y regresamos. Son las 8:20 y estamos entrevistando al señor Jack Benítez, presidente de la Asociación de Transporte Urbano o de Transporte de la región de La Libertad, que nos ha dicho dos cosas de principio. Uno, que están de acuerdo con que en sus unidades haya menos gente, la mitad de gente, para evitar que el transporte sea un vector decisivo del contagio. Y la segunda cosa en la que están de acuerdo es que esto no debe llevar a que se eleve el precio de los boletos de transporte, es decir, que se traslade el sacrificio a los pasajeros. En consecuencia, la única salida es un subsidio que han venido negociando ustedes con la OTU. No tenemos el protocolo todavía, debe estar listo antes del 1 de julio, y ustedes proponían que en base a los kilómetros recorridos cada día se establezca el monto de ese subsidio. ¿En qué se ha avanzado para poder resolver este problema? Que ustedes circulen, que ustedes trabajen, que puedan vivir del fruto de su trabajo, pero que no haya contagio a partir del transporte público. Sí, bueno, por nuestra parte también avanzar pues con lo que corresponde al establecimiento de los protocolos. Ya usted bien lo había corroborado,
no tenemos la menor idea nosotros de poder elevar el costo del pasaje, ¿no? Porque entendemos más que, diríamos, una realidad de la que estamos ya viviendo, que el dinero es realmente lo que más hace falta en el bolsillo del ciudadano de a pie, ¿no? Entonces, considerando ese tipo de razones, es que entendemos que el gobierno pues asuma esa responsabilidad en lo que corresponde, ¿no? Y lo que corresponde a nosotros, establecer pues los protocolos de bioseguridad que nos ayuden y eviten el incremento de este contagio que lógicamente se está volviendo incontrolable, ¿no? Carlos. Señor Benítez, al margen de estas negociaciones y para lo que viene a futuro, ¿qué medidas se van a tomar para luchar contra la informalidad, sobre todo en su región? Es muy grande ese nivel y la informalidad puede traer como consecuencia, esperamos que no, que estas medidas de prevención, ¿no?, y estos protocolos no sean acatados. En ese rubro, ¿cómo se está trabajando? Fíjese, señor Carlos, que es muy conocido también a través de los medios de comunicación de ámbito regional y nacional, cómo viene campeando la informalidad hasta que tenés otro tipo de pandemia, creo que se vuelve incontrolable, ¿no? En nuestra región no tuvieron una mejor opción, la que al no poder ya controlarlo, terminaron formalizándolo, y es como un caso curioso realmente. Nosotros hasta hace 2 años veníamos operando acá a todas las provincias de la Sierra de la Libertad, que establecen nuestras rutas, ¿no? Veníamos operando con el decreto supremo, con el decreto regional 015, pero luego ellos, las autoridades pertinentes, lo que hicieron al no poder controlar la informalidad, terminaron emitiendo el decreto regional 020, ¿no? Y con eso prácticamente los vehículos de M2, a través de auto colectivo, se han formalizado, y el transporte interprovincial realmente en este momento corre un gran riesgo. Y a provincias como Cusco, por ejemplo, hace 3 años ya no tiene servicio interprovincial en bus, y los otuscanos hoy por hoy vienen pagando el pasaje más caro del Perú. Es decir, que los días de movimiento, los días que se puede establecer como horas puntas, que son viernes, sábado, domingo y lunes, el pasaje para 70 kilómetros de recorrido en los vehículos de categoría M2 o M1 en autos, llega a cobrarse hasta 40, hasta 50 soles. Claro, entendemos que quienes tienen mucha fe en nuestra Virgencita de la Puerta, lógicamente van por devoción, y ellos pues son turistas, pueden pagar un pasaje, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Pero el poblador de a pie, el día a día, entonces, perdón si me deja concluir la idea, por favor. Eso mismo ocurre, por ejemplo, ya en Santiago de Chuco, ahí también solamente nos queda un servicio con una sola empresa, y Huamachuco sigue el mismo casi camino, de manera que la informalidad ha cambiado realmente de manera incontrolable. Creo que no les interesa a las autoridades la vida del ciudadano, ¿no? Porque hay accidentes permanentemente, casi todos los días, y realmente eso no se está pensando en darle la solución respectiva. Eso en realidad está bastante claro, señor Benítez. Sabemos que el tema de la informalidad, sobre todo en el sector transporte, es una competencia absolutamente desleal, pero también sabemos que hay demasiada demanda y entonces la oferta aparece en una circunstancia de este tipo. Por eso es que efectivamente hay que mejorar. Tenemos que concluir con usted. Le agradecemos mucho estos minutos brindados a Ampliación de Noticias, señor Benítez. Estaremos viendo qué pasa en las próximas horas respecto a esta negociación que se está haciendo con el gobierno. Y nos vamos de inmediato con el señor